1947. Venecia. Bajo las luces de un festival europeo todavía marcado por las heridas de la posguerra, una joven actriz mexicana camina lentamente frente a las cámaras. No sonríe como una estrella, no posa como un ídolo. En sus ojos hay algo incómodo, casi profético. Se llama María Elena Márquez y acaba de protagonizar La Perla, una película sobre una mujer que decide arrojar al mar la riqueza que puede destruirlo todo. Esa noche, México gana prestigio internacional. Y sin saberlo, también nace una advertencia. 60 años después, el 21 de noviembre de 2008, María Elena Márquez muere en silencio. No hay escándalo, no hay multitudes, no hay homenajes nacionales a la altura de su legado. Afuera, el país ha cambiado. Adentro, su apellido ya no pertenece al cine. Pertenece al poder. En despachos gubernamentales, en reuniones políticas, en campañas electorales, el nombre Márquez ya no evoca sacrificio ni dignidad artística, sino influencia, estrategia y ambición. La perla no fue arrojada al mar. Fue heredada. Durante décadas, la historia oficial habló de una actriz ejemplar, de una mujer discreta, de una carrera limpia sin escándalos. Pero casi nadie quiso mirar lo que ocurrió después, cuando la cámara se apagó y comenzó la verdadera transformación. ¿En qué momento una figura moral del cine mexicano se convirtió en el origen simbólico de una dinastía política? ¿Cuándo el arte dejó de ser vocación para convertirse en capital? ¿Y qué precio se paga cuando la cultura se usa como escalera hacia el poder? Hoy, su hijo y su nieto ocupan espacios donde las decisiones afectan a millones. Se habla de turismo, de desarrollo, de progreso, pero también de privilegio, de desconexión, de una élite que invoca al pueblo mientras vive lejos de él. El apellido Márquez se pronuncia en discursos, se exhibe en redes sociales, se utiliza como herencia emocional, y en ese uso constante, algo se rompe. En este video verás cómo una actriz que encarnó la renuncia al poder terminó dando origen a una familia que lo persiguió sin descanso. Verás documentos, fechas, decisiones políticas clave y escenas que rara vez se conectan entre sí. Esta no es solo la historia de María Elena Márquez. Es la historia de cómo la cultura puede convertirse en moneda, de cómo la herencia simbólica se transforma en arma, y de cómo el poder siempre cobra su precio. Pero para entender esa factura hay que volver al principio, al momento exacto en que una mujer creyó que el prestigio podía proteger a su familia del futuro que se avecinaba. Todo comenzó mucho antes de la política, antes de los aplausos cómodos y de los discursos con corbata, cuando México todavía era un país que se miraba a sí mismo en blanco y negro. A mediados de los años 40, en una ciudad de México donde el cine era una fábrica de sueños y también una trampa para los ingenuos, María Elena Márquez aprendió la primera ley de supervivencia de la fama. La gloria no paga la renta, la gloria no compra pan, la gloria no protege a nadie cuando se apagan las luces del set. Por eso ella no caminaba como una diva, caminaba como alguien que siempre está calculando el peligro, como alguien que entiende que la belleza y el talento pueden abrir una puerta, pero no garantizan que esa puerta no se cierre de golpe sobre tu mano. En 1943 aparece en Doña Bárbara, frente a la fuerza indomable de María Félix, y desde ahí su rostro queda marcado como el de la mujer que resiste, la que mira de frente al mundo sin gritar, pero sin rendirse. 4 años después, 1947, La Perla la convierte en algo todavía más grande que una actriz. La convierte en un símbolo. Juana, la mujer que entiende que una riqueza maldita puede destruir una vida entera, se mete en el cuerpo de María Elena como un presagio. Venecia la aplaude. México se enorgullece y la prensa empieza a usar palabras peligrosas: leyenda, pureza, la perla del cine. Pero por dentro, María Elena no escucha esas palabras como un halago, las escucha como una advertencia. Porque ella, a diferencia de otras estrellas, no está enamorada del brillo. Ella está enamorada de una idea mucho más cruda: la seguridad.
Y esa obsesión por la seguridad no nace de la ambición, nace del miedo. María Elena ve carreras desmoronarse por una mala decisión. Ve a actrices brillantes terminar en la ruina. Ve cómo la industria celebra a alguien un año y lo borra al siguiente. Aprende a guardar, aprende a invertir, aprende a no gastar como si el mundo le debiera algo. No quiere que su destino dependa de un productor caprichoso, de un estudio en crisis, de una cartelera que un día decide olvidar tu nombre. Su vida privada se vuelve un cuarto cerrado con llave, sin escándalos, sin apuestas inútiles, sin errores que puedan costarle el futuro. Y entonces llega el amor, o lo que parecía amor, y llega con el apellido que lo cambiaría todo. Miguel Torruco, actor también, pero enamorado del cielo más que del cine, entra a su vida como una promesa de normalidad. Un hogar, una familia, un hijo que no tenga que pelear el mundo como ella lo peleó. Nace Miguel Torruco Márquez, y por un instante la historia parece sencilla. Una actriz consagrada, un matrimonio respetable, un niño protegido. Pero la vida no le permite a María Elena vivir una historia sencilla. 1956. Un año que se convierte en una grieta eterna. Un accidente de avión. Una noticia que llega como un cuchillo frío. Miguel Torruco muere y María Elena, todavía joven, queda convertida en viuda cuando su vida apenas estaba encontrando estabilidad. Ahí sucede el verdadero origen de todo lo que vendrá después. No es un origen de glamour, es un origen de trauma. Porque en ese momento María Elena entiende algo que no se olvida jamás. La felicidad es frágil. La vida puede romperse en un segundo. Y cuando se rompe, nadie viene a rescatarte. Ese día se apaga una parte de la artista y despierta una parte más peligrosa. La estratega. No se permite caer, no se permite perder el control, no se permite depender de nadie. No vuelve a apostar su corazón como si no hubiera consecuencias. Decide que su hijo no va a vivir a merced del destino. Decide que su hijo va a tener un escudo. Y el único escudo que ella conoce en ese México es el poder, el acceso, las puertas correctas, la gente correcta, los espacios donde se decide quién vive cómodo y quién vive con miedo. María Elena sigue siendo actriz, sí, sigue siendo respetada, sí, pero desde 1956 algo cambia en su mirada. Ya no es solo la mujer que representó a Juana en La Perla, ahora es una madre que entiende que el mundo no premia la pureza. El mundo premia a quien sabe moverse en silencio. Y mientras el público la recuerda como un rostro noble del cine mexicano, ella, en privado, empieza a construir otra cosa, una herencia que no se ve en pantalla, una herencia que no se firma con autógrafos, una herencia que se paga poco a poco, con decisiones frías. Porque a veces la tragedia no destruye a una persona de golpe, a veces la tragedia la reprograma. Y en el caso de María Elena Márquez, esa reprogramación iba a marcar el destino de 3 generaciones. A finales de los años 60, cuando el país parecía estable en la superficie pero hervía por dentro, María Elena Márquez tomó la decisión que no encaja con la imagen limpia que el cine dejó grabada en la memoria de México. Porque su secreto no fue un amante escondido, ni un hijo ilegítimo, ni un escándalo de camerino. Su secreto fue mucho más frío y más peligroso. Su secreto fue entrar al sistema, meterse en la maquinaria del poder en el mismo momento en que ese poder estaba aprendiendo a aplastar sin dejar huellas. Imagina el México de esos años, un país controlado por una sola fuerza política, el PRI, donde la lealtad se premiaba y el silencio se compraba, donde el que no se alineaba terminaba aislado, sin trabajo, sin protección, sin futuro. En esa época, María Elena ya había aprendido lo que el dolor de 1956 le enseñó con violencia, que la vida puede volverse polvo en un segundo y que el arte no es un escudo cuando te quedas sola con un hijo. Así que empezó a moverse en otro tipo de escenarios, lejos de los sets, lejos de los reflectores, en pasillos donde las puertas se abren solo si sabes a quién mirar a los ojos. Y ahí aparece Anda,
la Asociación Nacional de Actores, que para muchos era un sindicato artístico, pero para ella era otra cosa. Era control, era red, era acceso. María Elena no llegó a ANDA como una figura decorativa. Llegó como alguien que entendía el mecanismo del miedo. Ser presidenta de ANDA significaba tener influencia real sobre la vida de miles de artistas, sobre contratos, sobre permisos, sobre quién entra y quién se queda fuera. No era glamour, era poder de verdad. Y en el México de la Guerra Sucia, cuando el Estado enfrentaba movimientos sociales con mano dura, ese poder venía con una factura moral que no se podía pagar en público. Porque para conservar ese lugar había que aprender la regla más cruda de todas: ver injusticias y no hablar, escuchar rumores y no repetirlos, saber demasiado y fingir que no sabes nada. Y luego vino el siguiente escalón, el que ya no se podía esconder detrás del maquillaje. María Elena se convirtió en diputada federal por el PRI, la actriz que en pantalla representó a la mujer que renuncia a la riqueza maldita, la misma que en La Perla parecía advertirnos que el poder corrompe. Terminó sentada dentro del partido que dominaba el país. No fue por vanidad, no fue por ideología pura, fue por supervivencia, por seguridad, por una obsesión nacida del miedo, porque ella no quería que Miguel, su hijo, creciera dependiendo de la suerte, como dependió ella. Ella quería que Miguel creciera dependiendo de puertas, de nombres, de acuerdos. Ahí es donde el veneno cambia de forma. En otras historias el veneno es alcohol, es abandono, es violencia. Aquí el veneno es una enseñanza. La enseñanza de que el prestigio sirve, pero el acceso sirve más. La enseñanza de que la fama te aplaude, pero el poder te protege. María Elena empezó a llevar a Miguel a los lugares donde se decide todo, a presentarlo con gente que no salía en revistas, pero movía el tablero del país, a mostrarle que en México el verdadero escenario no es el cine, es el despacho. Y Miguel entendió el mensaje con una claridad brutal. No iba a ser actor, iba a ser estratega, no iba a vivir del aplauso, iba a vivir del control. Lo más trágico es que María Elena jamás anunció esta transformación como una traición a su esencia. Nunca dijo estoy cambiando. Nunca pidió perdón por el silencio. Solo se volvió más discreta, más calculadora, más rígida, como si cada paso fuera una forma de evitar otro 1956. Otra pérdida que la dejara sin piso. Y mientras el público la recordaba como la pureza de un México que ya no existe, ella estaba sembrando, sin saberlo, la semilla de una dinastía. Una dinastía que no heredaría su talento, sino su red. No heredaría su arte, sino su método. Porque el secreto real de María Elena Márquez no es que haya entrado a la política, es que en ese instante convirtió la maternidad en estrategia. Y cuando un hijo crece aprendiendo que el mundo se conquista con influencia, con alianzas, con silencios, el precio del poder deja de ser una amenaza lejana. Se vuelve una herencia, se vuelve un destino. Y a partir de ahí, ya no era cuestión de si el apellido iba a cambiar. Era cuestión de cuándo. Miguel Torruco Márquez creció mirando a su madre como se mira a un país entero. Con respeto, con miedo, y con una pregunta clavada en el pecho. Porque María Elena Márquez no era solo una actriz famosa, era una viuda que había sobrevivido a 1956 con una sola idea fija: que el destino no vuelve a tenerte de rodillas si tú aprendes a pararte donde se decide la vida de los demás. Ella no le heredó a su hijo un guión, le heredó un mapa. No le enseñó a actuar, le enseñó a moverse. Y Miguel aprendió demasiado bien. En los años 70, mientras el público seguía recordando La Perla como una película sobre renunciar a la riqueza para salvar el alma, dentro de casa se estaba escribiendo otra historia, una donde la riqueza no era una maldición sino un escudo. María Elena ya había entrado al sistema, ya había tocado ANDA, ya había probado lo que era tener poder real, y Miguel creció viendo que esas puertas no se abrían con talento, se abrían con apellidos, con contactos, con disciplina y con silencio. Así que cuando llegó el momento de escoger un camino, él no escogió el cine,
Escogió algo más rentable y más frío. Escogió vender a México, pero no con historias, con números. Turismo. La industria perfecta para alguien que entiende que el país se puede convertir en producto. Su madre había vendido el México profundo en pantalla, el mar, la pobreza, la dignidad, el paisaje como identidad. Miguel decidió vender el México del brochure, el México empaquetado, el México como destino. Para él, cada playa era una cifra, cada hotel una oportunidad, cada extranjero un ingreso. Ahí empezó la transformación del legado, porque el apellido Márquez dejaba de ser un símbolo cultural y empezaba a ser una credencial empresarial. Se metió en el mundo de los hoteles, de las asociaciones, de los trajes oscuros y las reuniones donde nadie habla de emociones. Fundó, impulsó, se posicionó. Llegó a encabezar espacios de poder dentro del sector. Construyó prestigio en un territorio donde la fama de su madre servía como llave inicial, pero donde él tenía que sostenerse con resultados. Y lo logró. Tan bien que con el tiempo aprendió lo mismo que María Elena aprendió después del accidente de avión: que el verdadero poder no está en ser querido, está en ser necesario. Y entonces aparece el detalle que explica todo: Carlos Slim. El nombre que en México funciona como un espejo del sistema. El empresario más grande, el símbolo de la élite que siempre sobrevive sin importar qué partido gobierne. Miguel se acercó a ese mundo porque entendía la lógica. Si querías blindarte, tenías que estar cerca de quienes nunca pierden. Y así, el hijo de una actriz convertida en mito empezó a pertenecer a la cúpula real, la que no necesita aplausos porque controla los escenarios. Pero aquí está la tragedia que casi nadie entiende. Miguel Torruco Márquez creció obsesionado con no depender del capricho de nadie, y al hacerlo, se convirtió en lo contrario de su madre. María Elena interpretaba el dolor para que el público lo sintiera. Miguel convirtió el dolor en estrategia para que el sistema lo respetara. Ella hablaba con los ojos, él hablaba con estadísticas. Ella representó a México desde la dignidad, él lo representó desde la rentabilidad. Y aunque eso lo hizo exitoso, lo dejó vacío de algo que no se compra: alma. Porque por más cargos, por más escuelas, por más contactos, Miguel siempre cargó con una sombra incómoda, la sombra de una mujer que era más grande que su propio camino. En entrevistas, en presentaciones, en eventos, su nombre volvía una y otra vez: mi madre, María Elena Márquez, como si necesitara recordarle al mundo que él venía de un mito, que su autoridad no era solo técnica, también era heredada. Y esa necesidad, esa insistencia, revela una herida silenciosa. Él no quería ser el hijo de, pero sabía que sin eso, la puerta era más pesada. Con los años, México cambió. El PRI empezó a desgastarse. La gente empezó a odiar lo que antes aceptaba. Y Miguel, que siempre fue estratega, sintió el mismo instinto que su madre sintió en 1956. Sobrevive o te aplastan. Solo que ahora no se trataba de un accidente de avión. Se trataba de un derrumbe político. Y él ya estaba demasiado adentro como para quedarse parado mirando cómo se cae el edificio. Tenía que moverse otra vez. Tenía que apostar. Tenía que traicionar algo. Y cuando un hombre hace de la seguridad su religión, la lealtad se vuelve un lujo que no se puede permitir. Porque la historia de Miguel Torruco Márquez no es la de un hijo perdido. Es la de un hijo transformado. Un hijo que tomó el legado cultural de su madre y lo convirtió en moneda. Y cuando esa moneda ya no compró lo suficiente, buscó el siguiente nivel. No el aplauso, no el respeto, el poder. Y ahí es donde el apellido empezó a pagar su precio de verdad. En algún punto de los años 90, cuando el país ya no era el mismo y el PRI empezaba a mostrar grietas que antes nadie se atrevía a nombrar, la herencia de María Elena Márquez entró en su fase más peligrosa. Porque una cosa es moverse dentro del sistema cuando el sistema es sólido, y otra muy distinta es hacerlo cuando empieza a derrumbarse desde adentro.
Miguel Torruco Márquez había construido su carrera con disciplina, con números, con relaciones estratégicas, pero ahora el tablero político cambiaba y obligaba a tomar decisiones que ya no eran técnicas, sino morales. Durante décadas, el apellido Torruco había sobrevivido gracias a una regla no escrita que María Elena aprendió demasiado pronto: el silencio protege más que la lealtad. Pero a finales del siglo XX, esa regla empezó a fallar. El viejo pacto priista se debilitaba, los escándalos salían a la luz, la alternancia se volvía una amenaza real, y el poder ya no garantizaba inmunidad eterna. Miguel entendió que quedarse quieto era más peligroso que moverse, y entonces tomó la decisión que define esta parte de la historia: apostar. Apostar no por una ideología, sino por la continuidad de su influencia. Porque Miguel no era un político de plaza pública, era un operador. Un hombre formado para leer corrientes, no discursos. Por eso, cuando el sistema empezó a exigir nuevas caras y nuevas alianzas, él supo adaptarse sin ruido, sin ruptura visible, sin declaraciones incendiarias. Desde fuera parecía una transición limpia. Desde dentro, fue una traición silenciosa a la vieja escuela que lo había formado. María Elena ya no estaba para verlo todo con claridad. La actriz que había aprendido a sobrevivir al dolor estaba envejeciendo, retirada del reflector, observando desde la distancia cómo su legado se transformaba en algo que ya no podía controlar. Ella había enseñado a su hijo a protegerse del destino, no a desafiarlo. Pero el poder, cuando se huele de cerca durante demasiados años, termina pidiendo más. Y Miguel aceptó pagar el precio. La llegada del nuevo siglo trajo consigo una política distinta, más mediática, más expuesta, más agresiva. Ya no bastaba con tener contactos, ahora había que tener narrativa. Y Miguel, que nunca quiso ser protagonista, empezó a entender que el verdadero salto no estaba en él, sino en la siguiente generación. Ahí aparece el nombre que conecta todo: Miguel Torruco Garza. El nieto de María Elena Márquez creció en un México completamente distinto al de su abuela. No conoció el hambre ni el miedo al abandono. Conoció oficinas, reuniones, viajes, universidades, trajes bien cortados y discursos bien ensayados. Mientras su abuela había aprendido a callar para sobrevivir y su padre había aprendido a negociar para avanzar, él aprendió algo nuevo. Aprendió a exponerse, a usar el poder como espectáculo. Y esa diferencia lo cambia todo. Porque el poder que se muestra se vuelve frágil. La familia que antes operaba en las sombras, ahora entraba de lleno en el escenario público. Cargos, nombramientos, cámaras, entrevistas, redes sociales. El apellido volvía a circular, pero ya no como un símbolo cultural, sino como una marca política. Y toda marca tiene enemigos. Las decisiones tomadas en esos años no fueron casuales. Fueron calculadas, frías, pensadas para asegurar continuidad. Pero cada paso alejaba más al apellido Márquez de su origen, de la actriz que había renunciado al brillo para proteger a su hijo, de la mujer que entendió que el poder era peligroso y por eso debía manejarse con discreción. Ahora el poder se exhibía, se defendía en público, se justificaba ante la opinión. Y aquí aparece la pregunta incómoda que atraviesa toda esta historia. ¿Valió la pena? Porque cada avance político vino acompañado de críticas, de señalamientos, de un escrutinio que María Elena jamás conoció. La protección se transformó en vulnerabilidad, el silencio en ruido, el escudo en blanco. María Elena Márquez pasó sus últimos años viendo cómo el apellido que ella protegió con tanto cuidado se convertía en un apellido de poder. Pero el poder nunca es neutral. Cobra intereses. Y esos intereses no se pagan con dinero. Se pagan con reputación, con desgaste, con enemigos que esperan el mínimo error. Y ahí es donde todo empieza a tensarse sin que nadie lo diga en voz alta. La herencia deja de ser un recuerdo íntimo y se convierte en una carga visible. Las decisiones que antes se tomaban en silencio ahora exigen justificación pública.
La protección que María Elena construyó con miedo y disciplina ya no alcanza para cubrir a todos. El apellido, que durante años se movió para sobrevivir, comienza a moverse para imponerse. Y cuando el poder deja de ser un refugio y se transforma en objetivo, ya no hay estrategia materna capaz de contener el precio que viene después. A partir de ese momento, el apellido dejó de moverse en silencio. Ya no bastaba con operar desde despachos cerrados, ni con negociar sin dejar huella. La nueva etapa exigía visibilidad, narrativa y presencia constante. Miguel Torruco Garza, nieto de María Elena Márquez, entendió esa lógica desde muy joven. Creció escuchando historias sobre una abuela convertida en mito cultural y un padre transformado en operador del poder. Para él, el legado no era memoria, era plataforma. A diferencia de su padre, que había aprendido a protegerse sin exponerse, Miguel Torruco Garza se formó en un México dominado por la imagen. Estudios en el extranjero, discursos bien ensayados, redes sociales, conferencias de prensa. La política ya no se construía solo con acuerdos. Ahora también se vendía como espectáculo. Y él supo leer ese cambio con precisión quirúrgica. No necesitaba esconderse, necesitaba mostrarse. Cuando Andrés Manuel López Obrador llegó al poder en 2018, el tablero volvió a moverse. Viejas alianzas se rompieron, otras se reciclaron con nuevos colores. Miguel Torruco Garza fue nombrado secretario de Turismo. El apellido regresaba al centro del escenario nacional. Esta vez bajo una narrativa distinta: austeridad, pueblo, transformación. Pero el fondo seguía siendo el mismo: poder, acceso, control de recursos, decisiones que impactan a millones. Desde ese cargo, Torruco Garza se convirtió en rostro habitual de conferencias, anuncios y giras. Hablaba de cifras, de inversión, de recuperación económica. Prometía desarrollo mientras defendía proyectos polémicos. Y en cada aparición pública, el apellido volvía a resonar. Ya no como recuerdo del cine de oro, sino como símbolo de una élite que sabía adaptarse sin importar el discurso dominante. Ahí se produjo la fractura definitiva del legado. María Elena Márquez había representado la dignidad del sacrificio. Miguel Torruco. Márquez había transformado esa dignidad en estrategia. Miguel Torruco Garza la convirtió en marketing. El pasado dejó de ser herida y se volvió herramienta. La historia familiar, convenientemente editada, servía para humanizar decisiones duras, para suavizar críticas, para construir una imagen de continuidad moral que ya no existía. Las redes comenzaron a hacer su trabajo: críticas, memes, cuestionamientos. La exposición permanente tiene un costo que las generaciones anteriores no conocieron. Cada declaración era analizada, cada viaje señalado, cada contradicción amplificada. El poder, al volverse visible, empezó a perder la protección que ofrece la discreción, y con ello, el apellido quedó atrapado en una dinámica que María Elena nunca habría permitido. Mientras tanto, la figura de la abuela permanecía en silencio. Su imagen seguía siendo invocada como símbolo de integridad, pero ya no podía defenderse ni corregir la narrativa. La mujer que había renunciado al brillo para proteger a su hijo era ahora utilizada como referencia moral en un contexto que habría considerado peligroso. El sacrificio original se diluía en discursos que hablaban de transformación mientras reproducían viejas prácticas. Esta etapa no se caracteriza por un escándalo único, sino por el desgaste constante. El legado comenzó a erosionarse a fuerza de repetición, de exposición, de contradicciones acumuladas. Cada decisión política alejaba un poco más al apellido de su origen artístico. Cada defensa pública convertía la memoria en argumento, y cuando la memoria se usa demasiado, termina perdiendo peso. Miguel Torruco Garza no heredó el miedo de su abuela ni la cautela de su padre. Heredó la convicción de que el poder debía ejercerse de frente. Pero esa convicción tenía un punto ciego. El poder que se exhibe se vuelve vulnerable. Y el apellido, que durante décadas funcionó como escudo, empezó a convertirse en blanco. Así, sin una caída espectacular ni un final abrupto,
El ciclo comenzó a mostrar señales de agotamiento. La herencia simbólica ya no protegía, ya no legitimaba. Solo recordaba lo lejos que había quedado el origen. Y en ese contraste, entre la actriz que arrojó la perla al mar y la familia que aprendió a administrarla, se revela la verdadera tragedia. El legado no se perdió de golpe, se fue vaciando, decisión tras decisión, hasta quedar reducido a un nombre expuesto, poderoso, pero cada vez más solo. En los últimos años de su vida, María Elena Márquez eligió desaparecer antes de ser olvidada. No fue un retiro anunciado ni una despedida pública. Fue una retirada lenta, silenciosa, casi obstinada, como si entendiera que el mundo que ella ayudó a construir ya no tenía espacio para lo que representaba. Mientras el apellido empezaba a circular con más fuerza en despachos, campañas y titulares políticos, ella se alejaba del ruido, convencida de que el poder, cuando se exhibe demasiado, termina devorándolo todo. A principios de los años 2000, María Elena ya no asistía a eventos, no daba entrevistas, no reclamaba homenajes. Vivía rodeada de recuerdos que nadie más parecía necesitar. Fotografías en blanco y negro, guiones amarillentos, premios guardados sin vitrina. La mujer que había sido símbolo de dignidad en el cine mexicano observaba cómo su nombre empezaba a funcionar como una contraseña, una credencial que abría puertas ajenas al arte. Y aunque nunca lo dijo en voz alta, quienes la conocieron de cerca notaron el cambio en su mirada. No era orgullo, era una mezcla de resignación y distancia. En 2008, su corazón se detuvo sin escándalo. Murió como había vivido los últimos años, sin reflectores, sin cámaras, sin discursos oficiales. La noticia pasó casi de largo en un país ya acostumbrado a consumir figuras y desecharlas rápido. En su funeral se habló de cine, de talento, de una época que ya no volvería. Pero fuera de esa sala, la vida seguía avanzando con otra lógica. El apellido no entró en duelo. Siguió en movimiento. Su muerte marcó el último límite moral que la familia no cruzaba en público. Mientras ella estuvo viva, existía una referencia incómoda, una presencia que recordaba de dónde venían las cosas. Con su ausencia, el pasado quedó libre para ser reinterpretado, editado, usado. Nadie podía contradecir la narrativa. Nadie podía frenar la apropiación simbólica de su imagen. La actriz se convirtió definitivamente en un concepto. Miguel Torruco Márquez continuó su ascenso sin tener que rendir cuentas al origen. El apellido ya no estaba ligado a un rostro que exigiera coherencia. Se volvió funcional, adaptable, útil. Y el nieto, Miguel Torruco Garza, creció en un mundo donde la memoria ya no pesaba como herida, sino como herramienta. La historia familiar dejó de ser algo íntimo para transformarse en argumento, en adorno discursivo, en capital emocional. María Elena no alcanzó a ver esa etapa final con claridad. No vio el punto exacto en que el respeto se transformó en ironía, ni el momento en que el apellido empezó a provocar más burla que admiración. Pero tal vez lo intuyó, tal vez por eso eligió el silencio. Porque entendía que hay batallas que no se ganan enfrentándolas, sino negándose a participar. Su muerte no cerró una historia, la dejó incompleta. Como esas películas que terminan sin música, sin créditos largos, sin una frase final que explique todo. María Elena Márquez se fue sabiendo que el legado que intentó proteger ya no le pertenecía. Y en esa renuncia final, tan parecida a la de Juana en La Perla, dejó una última lección que casi nadie quiso escuchar. A veces, el verdadero final de una vida no es la muerte. Es el momento en que ya no puedes reconocer lo que hicieron con tu nombre. Al final, cuando el ruido se apaga y las cámaras buscan otra historia, lo único que queda es el saldo. No el político, no el económico, sino el humano. María Elena Márquez dejó este mundo en 2008, sin discursos, sin homenajes grandilocuentes, sin una ceremonia que intentara ordenar lo que ya no tenía arreglo. Su muerte cerró una vida, pero no cerró el proceso que ella misma puso en marcha décadas antes, porque hay decisiones que no terminan cuando la persona se va. Continúan caminando solas,
arrastrando a quienes vienen detrás. La actriz que encarnó la renuncia al poder terminó siendo el punto de partida de una familia que aprendió a administrarlo. No por ambición pura, sino por miedo. Miedo a la fragilidad, a la caída, a volver a perderlo todo como en 1956. Ese miedo se transformó primero en estrategia, luego en costumbre y finalmente en identidad. La cultura, que en sus manos fue dignidad y advertencia, se convirtió en capital. El apellido dejó de ser recuerdo para convertirse en herramienta. 3 generaciones bastaron para que el significado se diluyera. La primera levantó un símbolo, la segunda lo convirtió en método, la tercera lo expuso hasta desgastarlo. En ese recorrido, el poder creció, el acceso se amplió y la influencia alcanzó niveles que María Elena jamás habría imaginado. Pero al mismo tiempo, algo se fue perdiendo sin que nadie lo notara de inmediato. El respeto silencioso se transformó en sospecha, la admiración en ironía, la herencia en peso. El precio del poder rara vez se paga con dinero. Se paga con coherencia, con memoria, con la imposibilidad de volver atrás. Cada decisión tomada para proteger terminó exigiendo una explicación pública. Cada paso dado para asegurar el futuro abrió una grieta nueva con el pasado. El apellido sobrevivió, sí, pero ya no intacto. Sobrevive expuesto, discutido, cuestionado, obligado a justificarse frente a un país que ya no acepta silencios. María Elena entendió tarde que el poder no se hereda sin consecuencias, por eso eligió desaparecer. Su silencio final no fue cobardía, fue una forma de resistencia. Negarse a participar en la reinterpretación de su propia vida fue el último gesto de control que tuvo. Dejó que el mundo siguiera su curso, aún sabiendo que el relato ya no le pertenecía. Hoy, cuando su nombre aparece, lo hace envuelto en debates que poco tienen que ver con el cine. La perla que una vez arrojó al mar ya no brilla como advertencia, sino como antecedente. El símbolo fue absorbido por la lógica que ella temía. Y ahí reside la tragedia más profunda de esta historia. No en la política, no en los cargos, no en los señalamientos, sino en la transformación lenta de un legado moral en un recurso funcional. El poder no destruye familias por accidente, las transforma a la medida de sus miedos. María Elena Márquez quiso proteger, y al hacerlo, abrió una puerta que nunca volvió a cerrarse. Su historia no es la de una traición consciente, sino la de una advertencia ignorada. Porque cuando la cultura se usa como escudo, termina convertida en moneda. Y cuando eso ocurre, el precio siempre se cobra después, cuando ya no queda nadie capaz de decir, basta.